Vamos a hacer una revisión de lo que es electrocardiograma, una parte que es preguntada en forma abundante en el examen y es bueno recordar algunas cosas. Voy a empezar con esta pregunta. Antes de comenzar, quisiera hacer un paréntesis. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos la semana anterior que quieran que se mencione de nuevo o seguimos con material que no hemos escuchado? ¿Qué dicen los alumnos? Pueden levantar la mano. Ana, Noemí, Sandra, Exacto. ¿seguimos con material nuevo? Creo que Pronto sí, yo ¿verdad? creo que podemos seguir a... Muy bien, vamos entonces. Vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar de esta pregunta que es respecto a la onda P del electrocardiograma. Y si voy a recordar un poco de la onda P, que es como el inicio de de lo que es el electro. Entonces venimos de una onda plana. La primera elevación acá es la onda P. Tenemos el QRS. Y luego la onda T. Que es más o menos así. Luego, entonces, la pregunta tiene que ver con esta onda P. Y dice que cuando se observa la onda P en forma simétrica, que quiere decir que puede ser de los dos lados iguales. O sea, recuérdense que la onda P se puede dividir en derecha e izquierda, y la parte izquierda es de una zona del corazón y la parte derecha es de otra zona. No les digo la zona porque les estaría dando la pregunta y su respuesta. Entonces, la pregunta dice, cuando la onda P es simétrica, como la que le hice en el dibujo, y es grande, más de lo normal, podría ser más de 3 o 5 cubitos pequeños. ¿Qué significado tiene eso? ¿Cuándo lo vamos a ver? Les doy ahí 4 opciones. Vamos a empezar a hacer cruces. Por ejemplo, la opción 4 dice impulsos que se originan por fuera del SA. Entonces, sabemos que si se originan por fuera del SA no nos van a producir onda P, entonces lo cruzamos este. Luego, les voy a aclarar algunas cosas porque prácticamente hay que saber esto. La onda P, dijimos que se divide en dos zonas, la izquierda y la derecha. La izquierda tiene que ver con la parte derecha del corazón, que sería acá, right atrium, y la zona derecha en su pantalla sería del atrio izquierdo. Entonces, más o menos nos queda un poco a la inversa, ¿verdad? Lo izquierdo que se ve acá tiene que ver con el right atrium, lo que se ve al lado derecho acá tiene que ver con el left atrium. Entonces, cualquier aumento en la forma vertical, o sea, estamos hablando de amplitud de onda, tiene que ver con lo que es el lado derecho. Entonces, este nos menciona el izquierdo, lo vamos a cruzar. Aquí nos menciona izquierdo y derecho, vamos a cruzar. Entonces nos queda solamente la opción 3, esa sería. Entonces una onda P grande y simétrica está relacionada con un engrandamiento, dilatación del atrio derecho. Se lo voy a mostrar cómo se ve en un electro. Más o menos así. Si ustedes lo ven, es una onda que acá se ve que es bien simétrica y pequeña. Usualmente la onda es pequeña, ¿no? Más o menos 2.5, 2,5 cubitos es la onda.
pero en algunos casos la podemos ver más de eso. La podemos ver hasta 5. Entonces, más de 2.5 en amplitud es considerada un engrandamiento del atrio derecho. Entonces, esa es la... Y si ustedes lo ven acá, es bien, bien obvio que se ve una onda P bien grande, casi el tamaño de la R, y llega más o menos acá. Está casi a la misma altura de la R. Entonces, es un incremento de la presión del atrio derecho con dilatación. Esta parte del electro que ustedes están viendo, ¿cómo se llama? Este intervalo o segmento. QRS complex. Pero recuérdense que no les estoy preguntando sino que más bien esto. O las ondas. RR interval. Sí, Ya. es correcto. Es el intervalo RR y nos ocupa la atención esta zona porque la ocupamos para muchas cosas. Recuérdense que lo ocupamos para sacar la frecuencia. Nos sirve también para el ritmo. Sí, Podemos medir con un caliper, un compás, una regla transparente. Y eso nos indica distancias, que si son de la misma distancia, podemos decir que las intervalos RR son rítmicos, regulares. Y si son de diferentes distancias, podemos decir que son irregulares. Entonces, ese intervalo se llama intervalo RR. Esta pregunta, un poquito más de ponerle atención, y dice así, dice un paciente de 80 años que viene a la oficina quejándose de dolor de pecho. O sea, nos dicen el dato clínico, que sería que la persona llega con dolor de pecho intenso, fuerte. El paciente, además del dolor de pecho, está sudando, sudoroso, y reporta deseo de vomitar, náuseas. El medical assistant, en este caso, digamos que ustedes toman el electro y el médico lo observa el electro y encuentra, ya les dicen acá el diagnóstico, ustedes no hay que pensar en un infarto al miocardio, y les da las posiciones de los hallazgos del infarto, que en este caso sería una elevación del segmento ST, que se ve acá. Entonces les dice en la zona 2, en la zona 3 y en la ABF. Sabiendo ya eso, recuérdense que la semana pasada hablamos de que las leads nos dan ciertos hallazgos que tenemos que correlacionar con la anatomía del corazón. Y yo les dije que era como una cámara fotográfica que se pone en diferentes posiciones del corazón. Entonces, algunas cosas que nos da esa información nos sirve para hacer diagnósticos. Recuérdense este triangulito que dijimos que este era el 1, acá era el 2 y acá tenemos el 3. Entonces, nuestro corazón está aquí en medio, acá. Y también recuérdense que tenemos otras que son, estas son las bipolares y otras que son monopolares. Y acá tenemos el ABF, que está acá. Entonces, veamos que, entonces ya sabiendo que está en el 2, 3 y ABF, ¿qué posición creen ustedes que está el infarto? ¿Posterior? ¿En la cara septal del corazón? ¿En la cara inferior? ¿O en dice sinus arrest? Entonces esto no tiene que ver nada con lo que estamos viendo, lo voy a borrar de la lista. Entonces recordemos que la zona septal sería el septum, es la parte media del corazón acá. Luego tenemos la parte inferior que sería la cara
diafragmática a la parte inferior. Y luego la zona posterior dice que está en la parte dorsal, atrás. Entonces, ¿qué creen ustedes que estamos frente a qué? ¿Un infarto inferior, posterior? La 2, ¿Cuál? Septal. DMI. Ok, veamos si el septal es la respuesta. ¿O no? Es inferior. Y le voy a decir por qué el septal no. Recuérdense que el septal tendría que haber hallazgos en las precordiales. Por ejemplo, las que están adelante. Podría ser que anden la 2, en la 3. Y veamos la fotografía. Recuérdense de esta fotografía o dibujo más que todo. Sería un dibujo. Que nos dice que las ondas o las que vienen de las leads 1 y 2 son septales. Esa sería en la pared que divide los dos ventrículos. La 3 y 4 sería anterior. La 5, 6, 1 y ABL serían laterales. Y la 2, 3 y ABF, que es la pregunta que nos hacen acá, porque acá la vemos, la elevación está en el 2, en el 3 y en el ABF, la elevación del segmento ST. Si ustedes ven las otras zonas, no tienen elevación, 1 no tiene, 2, 3. Acá se ve un poquito de elevación de la onda T, pero no en el signo clásico que lo vemos acá, de la elevación ST, que le llaman el signo de la bandera, flag, que acá se ve una elevación, pero no involucra al S. Entonces queda en la cara inferior, o sea, algo por acá estaría, en esta zona estaría el infarto de este paciente. ¿Qué pasaría si lo vemos el infarto en la 1, 2, 3? Entonces ahí ya podemos pensar que sea antero, septal o anterior o laterales. Entonces, traten de recordar esta posición de las leads, cómo nos orientan en las caras del corazón, porque es muy útil para hacer referencia a dónde puede estar el hallazgo que nos muestra el electrocardiograma. Veamos este ahora, que también es interesante. Dice, un paciente de 82 años que viene a la oficina quejándose de malestar general. Se siente mal en general. El médico nota ritmo irregular o pulso irregular y le pregunta a usted que le haga un electro. Y se le toma el electro y esto es lo que aparece. Acá la pregunta le orienta un poco hacia el diagnóstico. Para tener una idea, recordemos que el diagnóstico en este caso va a ser un diagnóstico general, más que todo orientado a reconocer dónde está el hallazgo. Entonces tratemos de encontrar qué nos interesa en esta imagen de electro. Y tratemos de borrar acá. Dice sinus arrest. Borrémoslo porque no hay líneas, no se ven líneas planas en ningún lado, entonces no hay ningún tipo de arrest. Nos quedan solamente atrial flutter, fibrilación y ventricular fibrillation. Fibrilación ventricular. Si vemos ondas de tipo P, quiere decir que hay actividad atrial. Entonces, dejamos estas dos todavía en el juego. Y dice fibrilación ventricular, ya que hay también P y QRS, entonces hay de los dos, entonces podemos decir que en las fibrilaciones ventriculares solamente se ven ondas de la QRS, no se ven el segmento PR está oculto, la onda P está oculta y no se ve nada que se relacione con la onda P. Entonces nos quedamos con los dos superiores, la que podría ser un flutter o una fibrilación. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ser? ¿Cómo se ve el flutter que se recuerden de la semana pasada?
Recuérdense que el flúter era más así, unas onditas que dijimos como de serrucho, y la fibrilación era más como puntitos. como Es que entonces puntitos. es la 2 porque se mira como puntitos. Sí, les voy a dar ahí un zoom, ahí. Fíjense en estas zonas de acá, como están diciendo ustedes, se ven como puntitos. Y se ven varios, porque usualmente el flúter tiene en disparos de 2 a 1, 3 a 1. Este sí son varios. En esta zona, aquí hay varios, aquí hay más. Tenemos más. Bueno, me quedaría yo toda la noche poniendo más y más. Más. Aquí hay más. O sea, están por todos lados. Hay más. Entonces dijimos que sería una fibrilación entonces, ¿verdad? Una fibrilación, como ustedes lo dijeron, son como puntitos, como spikes, ¿sí? De la imagen, y son ritmos bien rápidos que pueden ir más de 100 hasta 175. La característica es que el QRS se ve normal. Si ustedes ven, el QRS es angosto, más o menos se ven como 7 a 9 de millivolts. El intervalo PR está ausente porque está enterrado en algún lugar acá, no se ve muy bien, pero tiene esa característica de las spikes. O sea, este sería una fibrilación atrial. Entonces eso es bien característico, que es rápido, irregular, ocurre porque las cámaras superiores del corazón, que son los atrios, están experimentando una estimulación eléctrica bien irregular, bizarra, caótica, y ese es el resultado, rápido, irregular. Veamos este otro trazo de electro, que ahora les estoy poniendo trazos de electro para que se acostumbren a verlos, cómo se ve. Acá tenemos un paciente de 72 años, viene a la unidad de emergencia quejándose también como el otro, de dolor en el pecho, pero en esta ocasión él pone otro dato que el otro no decía, que dice que se le irradia al brazo izquierdo. También se queja de náusea. Usted le toma un electro y esto es lo que encuentran. Este hallazgo que están viendo ahí. En este caso, que ven en el electro ustedes, ¿dónde están lo que les dije de la elevación del segmento ST? Una elevación del segmento ST más o menos así. Viene la onda P, el QRS, pero hay aquí en el QRS pega una imagen así. Entonces, esta zona de acá es el ST. Este. ¿Dónde ven ustedes esa imagen que se puede parecer a esta? ¿No les parece esta imagen muy... Acá se ve un poquito que se ve igual. Acá. Ahí vemos algo parecido. Acá también se ve un poquito. Vemos también que acá, acá, acá. Y así sacamos nota de dónde está. Dice, más o menos desde B2 hasta B6 nos dan esas imágenes de elevación de segmento ST en signo de la bandera que dijimos. Lo vemos también en ABL. Y también lo vemos en la 1 acá. Acuérdense que iba 1, 2 y 3. Entonces en la 1. Ya con estos datos más o menos, ¿dónde ubican ustedes la posición del probable infarto? Bueno, ya no es probable, es del infarto. Número 4 es.
Número 4, bloqueo. No, porque está como completo todo el problema que trae. Pues como un corazón bloqueado, no sé. Ok, recuérdense que cuando se habla de bloqueo, lo que se bloquea es el paso de la SA hacia el AB o la onda, las de His. Eso significa que las ondas P se distancian mucho del QRS. Entonces, no es lo que estamos viendo acá. No hay distancia. El PR no está muy largo, sino que son hallazgos más en la posición. Entonces, teniendo eso, ya borremos este. Sí, Ya nos quedamos con el posterior, septal o anterolateral. Ya con esta información que les di acá, pongamos el corazón acá. Recuérdense que dijimos que el B1 más o menos es desde la zona septal y continúa hasta 2, 3, 4, 5, 6. Por acá. Acá sería como el B6 y aquí como el B1. Entonces ya con esos allá podemos decir que es la cara anterolateral. ¿Verdad? Veámoslo acá. Se ve un poquito más en detalle. Y acá está recuérdense, acá está la otra vez el dibujo que quiero que le saquen una fotocopia y lo tengan junto. Veamos acá. Dijimos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces dijimos que incluye, más o menos sería el látero, porque incluye acá, y está el 1 y el ABL. Anterolateral, o sea, es un infarto bien amplio, que sí casi pondría en riesgo la vida de la persona, porque es un infarto bien grande, anterolateral. Ese sería el diagnóstico. Pero recuerden esta fotografía, este dibujo, porque esto que les da la clave para ubicar las posiciones de los infartos. Veamos este otro. Hagamos este análisis del electrocardiograma. Vamos a poner en práctica lo que vimos en la semana anterior. Quiero que saquen el ritmo, la frecuencia cardíaca, cuánto mide la onda P, complejo QRS y el intervalo PR y me digan si qué es para ustedes. ¿Quién quiere hacer la frecuencia? ¿Quién quiere hacerla? Ana Sánchez. O Noemí. ¿Quién quiere hacerla? En cualquier método. Recuérdense que están los 3 métodos que dijimos. Dijimos el método de los 6 segundos, ¿se recuerdan? Multiplicado por 10 es 1. El de la secuencia es otro. 300, 150, 100, 75, 60 es otro. Y el otro es el del 1500, que dijimos que contamos los cuadros pequeños. Y el 1500 lo dividimos por ese número de cuadros pequeños. ¿Quién quiere hacer la frecuencia en base a eso? Con cualquiera de los 3 métodos que usted se sienta más cómodo. Aquí les dejé yo unas R ya marcaditas. Acá, ¿ven? ¿Ah? Este podría ser como nuestro punto de inicio y este es nuestro punto final. Contemos. ¿Quieren contar? 1500. Sí, el del 1500. Ok, hagamos ese entonces. Dividido por 6. 1500. ¿Por cuánto lo dividimos? El 1500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadros grandes, pero
Sí. cada cuadro grande tiene cuántos chiquitos. 5, 10, 15, 20, 20, por 30, dividido por 30. Por 30, correcto. ¿Cuánto le sale? 50. 50. 5 por 3, 15. Ok, 50. Vaya, tenemos la frecuencia. 1500 entre 30 cuadros pequeños. Muy bien. Ahora, el ritmo. ¿Qué les parece el ritmo? ¿Está regular, irregular? Para el ritmo necesitamos más de 2 intervalos Regular RR. está porque tiene una onda pi. O los... Estas R son del mismo, tienen la misma distancia. No, está irregular. Está irregular. Recuérdense que ustedes acá contaron 6 grandes. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, pero si ustedes van acá, van 1, 2, 3, 4. Aquí hay 3 y aquí hay 3. Entonces el ritmo, vamos a decir que es irregular. Irregular porque la onda pi está no está antes de la QRS. Está Sí, siempre muy alejado del... sí, pero recuérdense que para el ritmo, la onda P no lo tomamos en cuenta, sino que la onda P la tomamos en cuenta cuando sacamos frecuencia del atrio y la R, frecuencia del ventrículo. Para sacar el ritmo, lo que necesitamos son las distancias entre R y R. Entonces, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, de la otra acá. Y ustedes lo dijeron, son irregulares porque aquí hay 3 espacios grandes, 3, 3, aquí hay 4 y aquí hay 6. O sea, ha ido... Está irregular, señor. Sí, está irregular. Entonces, la onda P, ¿cuánto mide? La onda P, recuérdense que la onda P comienza aquí y termina más o menos por acá. Entonces, contamos aquí. 1, 2, 3. 3 cuadros pequeños. ¿Cuánto sería eso en segundos? Sería en milisegundos. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el valor de un cuadro pequeño en milisegundos? ¿Se recuerdan? 0.04. Ahí tenemos 3, serían 0.12, ¿correcto? 0.12, sí. Lo multiplicamos 0.12. Ahora, el intervalo QRS, ¿cuánto mide acá? Empieza más o menos aquí y termina más o menos aquí. Contamos 1, 2, casi 2,5. Y 2,5 sería como decir, como 0.10, más o menos, ¿verdad? 0.09, por ahí. Eso mide este. Ahora, el intervalo PR. El intervalo PR va de acá, aquí está el inicio en la P y un poquito más acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 0.12 por ahí. Ya con esos valores, ¿qué me dicen? ¿Qué impresión les da? ¿Cómo le pondrían ustedes a ese electro? Para llegar al nombre, primero hay que ver si todo lo que esperamos encontrar está. Esperamos encontrar P, si hay P, está aquí hay una, aquí hay otra, P, P, aquí hay una P. Está acá más pegadito porque se han ido acercando ellas, se han pegado mucho porque se han ido, el ritmo ya es más regular y se pone más rápido. Entonces sí está, el QRS está y la onda T también está. Entonces, si todo está y está en forma más o menos que la que esperamos, podemos decir que es irregular en línea. El ritmo es del seno, viene del SA. Y eso se llama sinus. Ahora,
el ritmo es sinusal, sinus. Dijimos esto acá y es una bradicardia, menos de 60. Bradicardia. Y los valores de la P, lo habíamos dicho que el valor normal podría ir, es un rango, más o menos. La onda, aquí dijimos 1, 2, 3. De 0.6 a 0.10, se ha pasado 0.02, una pequeña cantidad en tiempo, se ha pasado, pero es mínimo. El QRS puede ir de 0.06 a 0.12, está 0.9, está normal. Y el intervalo PR podría ir de 0.12, que es el valor que encontramos, hasta 20, 0.20. ¿Sí? Entonces, todo está casi en rango más. Entonces, el diagnóstico podría ser una bradicardia del seno, sinus arrhythmia del tipo bradicardia. Sería vieron ustedes que todo estaba, hay P, hay QRS, hay T, P, todo se ve. Lo que ha sucedido es que está irregular, es una sinus arritmia irregular, pero del tipo bradicardia, lenta. Entonces ya interpretamos este otro. Vamos a ver esta pregunta acá. ¿Quieren hacer eso o le toman una foto y lo hacen ustedes después? Sí, lo hacemos. Hagámoslo pues. Ah. Ese va a ser, ¿lo quieren hacer? Pues lo podemos hacer Sí. rápido. Sí, Entonces, hagámoslo, por favor. entonces, acá marcamos una R y aquí marcamos otra R. Saquemos el ritmo. Lo pueden hacer hagamos en el de 300, la secuencia. 300, 150, 100, 75. Entonces está entre 75 y 100. Más o menos más cerca del 100. Podríamos decir que está tal vez un 89, 90 por ahí. Ahora, el ritmo también nos interesa, las R, que son estas puntitas acá. Vamos a ver las distancias de la primera R, que sería esta. A la siguiente tenemos 1, 2, 3. Y medio. 3 y media, ¿verdad? 4, más o menos. 3 y media. De ahora, la otra, tenemos 1, 2, 3. 3, pero más cerca del 3 que del medio. Entonces, la segunda se acercó un poco más. Esta se acercó un poco más a esta. Ahora, 1, 2, 3. Exacto, casi. Entonces hay una irregularidad. Si hay casi que la distancia es casi igual. Si uno lo ve con precisión, acá estaría como 3 puntos y medio más o menos. Acá 3 puntos. Pero lástima que acá nos quedamos cortitos, ya no hay más papel para ver lo que sigue. Va a tener otra imagen. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Le ponemos regular o irregular? Para mí, yo creo que está como regular porque no es mucho No es mucha la diferencia. no es mucho, es ya un... Sí. Entonces podemos decir que es regular. Ahí estamos bien. Ahora, la onda P está de aquí más o menos por acá. Acá sería 1, 2, 3. O como veamos. Sí. Acá hay otra onda P. Aquí hay solo 2. Bueno, digamos que está como 0.08. Luego tenemos el complejo QRS. ¿Cómo lo ven? El complejo QRS se ve un poquito abierto, pero es porque yo le hice bastante zoom a la foto, pero más o menos va desde aquí hasta por aquí. Sería 1, 2 y medio. 10. Más o menos, por ahí lo veo yo. Aquí se ve un poquito más pegadito, aquí se ve 1. 1 y medio. Sería como 1 y medio, sería como 0.06, ¿verdad? 0.06.
El intervalo PR. El intervalo PR se ve un poquito más grande. Se va, acá estaría entre 1 y un poquito para acá. Sería 1, 2, 3. Como 4. 0.16. Ahora, ¿cómo lo vemos a este? Vamos a ver, hay PES, sí hay PES, hay QRS, hay TP, QRS, T. Sí tenemos todo, entonces podemos decir que es el origen es del seno, sería una sinus. Poner acá, el ritmo está entre 60 y 100, sí, correcto. Sí. Entonces decimos que la frecuencia está bien, el ritmo es regular y aparentemente todo se ve porque la onda P habíamos dicho que estaba de 0.06 a 0.10, está 0.8, está bien. El complejo QRS es de 0.06 a 0.12, estamos bien. Y el intervalo PR va de 0.12 a 0.20, está 16, estamos bien. Entonces, todo se ve, la frecuencia está bien, el ritmo está bien y es del seno, entonces podemos decir que es un ritmo sinusal normal, sinus No. rhythm, normal. ¿Qué le puse? Normal. Estamos bien. Sí. Bueno, vamos a darle un receso a los electros y pasémonos a un poquito de cómo se hace el electro. ¿Qué posición colocarían ustedes a un paciente para hacerle el electro? ¿Pondrían en una posición de Trendelenburg, en una posición supina, prono, litotomía? Supreme. Este Sí. es correcto. Si ustedes ven acá a este señor que tienen acá en este electro, está supino porque básicamente el supino es tener la cabeza para arriba, así. Y el prono es al contrario, como que usted se cueste la cabeza para abajo. Pero este señor, si ustedes ven, además del supino, le han dado un poquito de respaldo, parece. Entonces la posición para un paciente que se le va a hacer la colocación de 10 electrodos, que es lo usual, entonces lo que se pide es que el paciente, bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Para evitar todos los artefactos, todo eso, que se remuevan los teléfonos, smartphones, todo eso. Pero si el paciente está tranquilo y lo tolera, puede estar en una posición supina, pero casi nunca se le deja en posición supina completamente horizontal por cuestiones de confort, más que todo. Siempre se le da un poquito de respaldo, como se ve en la foto. Y esa se conoce como semi-fowler. Los brazos están siempre a los lados del cuerpo y se le pide al paciente que se relaje, que no vaya a cruzar las piernas y ahí se toma el electro. Entonces, eso es básicamente la posición de una toma de un electro. Supino, pero casi siempre se le pone un poquito de respaldo. El respaldo podría ser a 45 grados, como está acá, o a 30 grados, así más o menos. Bien raro que se ponga alguien a 90 grados, así. Bien raro. Pero podría pasar, pero casi siempre es a 45 grados. Acá lo ven ustedes. Este paciente está en una posición supina y el único respaldo que se le observa es la almohada, pero básicamente el canapé es plano, completamente plano. En supino también. Y esta foto que yo le puse acá son en Fowler porque se le ha puesto un poquito de respaldo. Veamos un poquito de la anatomía. Veamos un poquito de la anatomía del corazón, del sistema circulatorio. Dice, la válvula del corazón que tiene 3 componentes y se localiza
en el atrio derecho, entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan? Tenemos el corazón, tenemos la separación, el septum, acá. Entonces nos están preguntando la válvula que está aquí, que separa el corazón, dice, que tiene tres hojitas, y separa al atrio derecho, que sería aquí, right atrium, y el right ventricle, acá. ¿Cómo se llama esa válvula? Ahí le puse unos nombres. ¿Será la mitral, la pulmonar, la aórtica, la tricuspidia? ¿Quién me da la respuesta? No olvidemos que aquí hay otra. ¿No es la 3? ¿Esta? ¿La aórtica? Vamos a ver si es eso lo correcto. Es la tricuspidia. Y recuerden que las válvulas, tenemos dos válvulas que se llaman atrioventriculares y las otras se llaman semilunares. Las dos que separan los atrios y los ventrículos, básicamente están entre los dos y lo que están haciendo es evitando el reflujo del ventrículo hacia el atrio, que la sangre no regrese. Entonces tenemos dos. Del lado derecho, que es la pregunta que está en este momento, es la tricuspidia, acá. Y del otro lado tenemos la mitral, del izquierdo. Entonces solo son dos válvulas atrioventriculares. La derecha se llama tricuspidia y la izquierda mitral. Luego tenemos dos que son los nombres más fáciles de recordar, porque agarran el nombre del vaso donde ellas mueven la sangre. La pulmonar está del lado derecho y la sangre que va del ventrículo derecho hacia el pulmón acá pasa por la válvula semilunar pulmonar. Y la otra es la que se conoce como aórtica y está del lado izquierdo. Y es cuando la sangre se mueve del ventrículo, que el corazón se contrae y la sangre pasa por ella hacia la aorta y se llama válvula aórtica. Si ustedes ven, esos nombres son un poquito más fáciles de recordar porque agarran el nombre del vaso. Esta está en la aorta, válvula aórtica, válvula pulmonar. Las únicas que hay que tal vez memorizarse son las AV, atrioventriculares, que la derecha es la tricuspidia que dijimos, y las izquierdas son las mitrales. Recordemos que estas válvulas podrían afectarse por diferentes motivos, diferentes enfermedades. Puede ser fiebre reumática, sífilis, que afecta, o infecciones a veces por hongos, bacterias, y podrían afectarse y producirse insuficiencia o estenosis de las válvulas. Y esos cambios en la anatomía de la válvula va a hacer que se produzcan soplos. En inglés se dicen murmurs, murmullos. No tiene nada que ver, murmur. Pero es el soplo que nosotros conocemos en español, el soplo. Entonces podría haber soplos tricuspidios, soplos mitrales, soplos pulmonares y soplos aórticos. De donde hay una válvula podría haber un soplo.
Ahora, veamos esta pregunta que dice, la fase de contracción del latido cardíaco, ¿cómo se llama? La fase de contracción, cuando el corazón se contrae para mover sangre hacia afuera. Se llama diástole, se llama taquicardia, sístole, bradicardia. ¿Cómo se llama eso? Bueno, recordemos que la fase del ciclo o ciclo cardíaco son dos, y acá las tenemos, la sístole y la diástole. Entonces ya con eso podemos tachar estas, nos quedan estas dos. La contracción, la sístole y la relajación es la diástole. Veámoslo acá. Cuando el corazón se contrae es cuando decimos que bombea. ¿Y bombea hacia dónde? Del lado derecho bombea hacia el pulmón y del lado izquierdo bombea hacia el cuerpo sistémico. Entonces se llama, la fase de contracción se llama sístole. Y luego el corazón se relaja para llenarse de sangre y tenemos un llenado hacia los ventrículos, derecho e izquierdo. Previamente ha habido también un llenado en las cámaras superiores, atrios, que son las que van a mover durante la diástole inferior sangre a los ventrículos. Entonces tenemos relajación, llenado, diástole. Contracción, bombeo, sístole. Son los dos tiempos. Así que eso también hay que guardarlo en la mente porque podrían preguntarse. Esta pregunta dice, ¿qué sucede cuando hay un infarto al miocardio? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál de las opciones que les pongo ahí pasa? Un vaso mayor se rompe, el corazón, dice, el latido del corazón se vuelve irregular, una arteria mayor se bloquea o una porción del corazón muere, del músculo cardíaco muere. Bueno, veamos esto de infarto. Infarto básicamente es una muerte celular. Puedes pasar en el corazón, como puede pasar en el cerebro. Cuando hay un derrame, un stroke, si una zona del cerebro se queda sin oxígeno, la célula cerebral, la neurona va a morir. Entonces esto es lo mismo, pero en otra parte. En el infarto del miocardio, básicamente es una muerte del músculo cardíaco por deprivación de oxígeno. Y tiene que ser una deprivación sostenida. Por eso a veces dicen que el infarto, para que no suceda, la angina debe tratarse rápido. Y casi siempre la hora es una hora, más o menos, una hora de ventana que tiene el médico desde el que el diagnóstico se hace hasta meterlo a un quirófano para hacerle un cateterismo cardíaco y colocarle un stent para evitar que la célula del corazón muera. Caso contrario, se produciría una muerte. Y recordemos que la muerte es irreversible. Entonces, si el tejido acá se infarta, esta zona que se infartó y murió va a quedar como que fuera un parche
de músculo muerto. No se va a mover, no va a participar en la sístole que dijimos, porque es un tejido muerto. Entonces, lo mismo en el cerebro. Así que infarto significa muerte y en el miocardio, en este caso, sería una muerte del músculo cardíaco. Bueno, doctor, hacemos una pausa ahora. Y regresamos en unos minutos para continuar la parte de electro. ¿Tienen alguna pregunta de lo que estamos diciendo, Noemí, Sandra? Sí. Quería hacer una pregunta Sí, sobre la última respuesta que dimos sobre partecita del corazón. Estaba pensando que sí, cuántas veces puede que esté ocurriendo en alguna persona y se le esté muriendo al partecitas. Ya no va a funcionarle esa que dice usted que es como un parchecito y en el otro lado después le sucede, puede suceder o ha sucedido hacia alguien en varias ocasiones. sí, podría pasar. Recuérdense que si se produce un infarto, esto sí es Cada vez irreversible. que perdón, doctor, cada vez que sucede un infarto a una persona, porque sí conozco personas que le ha sucedido en varias ocasiones, o sea que parte de su corazón, como quien dice, afuera de la piel del corazón es que se va muriendo el Sí, se va muriendo el músculo. músculo. Sí, se van quedando zonas del corazón que no se mueven ya y cuando la persona, por ejemplo, le hace un ecocardiograma, esa zona no se mueve. Entonces el ecografista dice que es una zona que no hay movimiento, es aquinésica, sin movimiento, porque no participan, no hay contracción en esa zona, se ve como plana, porque básicamente es un tejido muerto. Y Sí, acuérdense que el tejido muerto en esta zona no es que quede muerto como tal, sino que usualmente el tejido se fibrosa, se forma una fibrosis, porque el tejido se sana como una herida en la piel. ya como Una, cicatrizado. ajá, queda una cicatriz, pero no es músculo ya, sino que No. una cicatriz que es como rellenada por otro tipo de tejido fibrótico. Ujú. Entonces se queda ajá, como una cicatriz que se repara, el músculo se repara, obviamente, el tejido, pero no es músculo que participe ya en contracción cardíaca. Está bien. Sí, Sí. quería preguntar sobre eso. Gracias. Bueno, pues, entonces hacemos una pausa Sí, doctor. y Sí, cómo no, continuamos. sí. Regresamos en 10 minutos. Está bien, está bien.
Ok, profesor, estamos de regreso para no agrandarle mucho la noche.